Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a realizar el análisis del caso clínico caracterizado por el policonsumo de sustancias psicoactivas y la presencia de alteraciones neuropsicológicas conductuales. En nuestro análisis, eh, parte desde una perspectiva biopsicosocial y neurobiológica con el objetivo de comprender los factores que intervienen en el caso, establecer un diagnóstico presuntivo y plantear una propuesta de intervención. Presentación del caso. El presente análisis clínico y neuropsicológico corresponde al caso de una paciente femenina de 30 años de edad evaluada por un cuadro psicopatológico agudo de 72 horas de evolución. Las principales manifestaciones sintomatológicas referidas por los familiares incluyen heteroagresividad física y verbal, ideación delirante, irritabilidad extrema, un estado anímico disfórico, insomnio absoluto y dromomanía. Existe un antecedente crítico que es el policonsumo de sustancias psicoactivas como la H, la marihuana, el plop plop. Además que ha existido un internamiento hace 3 meses en una clínica de rehabilitación de la cual la paciente se habría escapado. Por lo tanto, no estamos frente a un problema que pueda explicarse únicamente como un consumo de sustancias, sino ante un cuadro complejo que requiere analizar la interacción entre el policonsumo, las alteraciones cerebrales, la conducta y el contexto biopsicosocial de la paciente. A partir de este caso, consideramos necesario comenzar definiendo algunos conceptos fundamentales relacionados con la adicción. Para comprender el caso, seleccionamos cuatro conceptos principales. El primero es el abuso de sustancias, que se refiere al consumo continuado a pesar de las consecuencias negativas que produce. El segundo es la dependencia, entendida como un estado en el cual la persona necesita continuar utilizando la sustancia, pudiendo existir dependencia física y psicológica. También tenemos el craving, que es el deseo intenso y prolongado de consumir y que tiene una relación importante con la pérdida de control y las recaídas. Por último, tenemos que la intoxicación se refiere a las alteraciones transitorias que pueden reducir las sustancias en la conciencia, la cognición, percepción, afectividad o comportamiento. Estos conceptos son importantes porque nos permite comprender cómo el consumo puede evolucionar hacia una pérdida progresiva del control sobre la conducta. Una vez comprendida y una vez comprendido estos conceptos, analizaremos por qué el policonsumo vuelve aún más complejo el cuadro clínico. Aquí quiero hacer una pausa. Es también fundamental que tomemos en consideración la codependencia, porque aquí es realmente donde se ve afectada la esfera familiar. La madre es quien más está preocupada por la situación que está viviendo su hija, el hecho mismo de que no esté atendiendo cómo se debe a su bebé de 8 meses y el hecho de que haya sido golpeada ella y que el hermano de la paciente también se encuentre afectado física y emocionalmente. Adelante, Erika. Base neurobiológica. En este caso encontramos un patrón de policonsumo, es decir, la utilización de más de una sustancia psicoactiva. Analizando lo referido por los familiares, la paciente ha presentado el consumo de marihuana, H y plop-plop. Estas sustancias actúan sobre el sistema nervioso central y producen efectos diferentes. La importancia clínica está en la combinación de sustancias, que esta combinación puede generar muchas alteraciones fisiológicas, químicas y conductuales, haciendo más difícil determinar la causa específica de la sintomatología. Por esta razón,
El policonsumo debe analizarse como un factor central del cuadro actual y también del diagnóstico diferencial. Pero la adicción no solo debe analizarse desde la sustancia, sino también desde los cambios que produce en los circuitos cerebrales. Base neurobiológica de la adicción. Desde la perspectiva neurobiológica, vemos cómo se destaca el papel del sistema mesocórtico límbico dopaminérgico, considerado como uno de los principales circuitos relacionados con las conductas adictivas. Este sistema involucra estructuras como el área tegmental ventral, el cuerpo estriado, la amígdala, el hipocampo y las cortezas prefrontal y cingulada. La dopamina participa como una señal relacionada con la anticipación a la recompensa y por lo tanto con el deseo de consumir. Con el consumo repetido se producen neuroadaptaciones que contribuyen a que la persona continúe buscando la sustancia incluso cuando el placer inicial disminuye. Esto nos ayuda a comprender por qué la adicción puede mantenerse a pesar de las consecuencias negativas que conlleva. Modelos neuropsicológicos aplicados en el caso. Para explicar la conducta de la paciente, aplicamos dos modelos. El primero es el modelo de sensibilización al incentivo que diferencia entre placer producido por el consumo, conocido como liking, y el deseo intenso de consumir, denominado wanting. En este caso, la dromomanía y la fuga por conseguir por consumir producen o pueden interpretarse como manifestaciones en un sistema de wanting hiperactivo, es decir, de una intensa motivación hacia la búsqueda de la sustancia. El segundo es un modelo de la transmisión de la impulsividad a la compulsividad. Este plantea que el consumo puede pasar de estar motivado por la búsqueda de recompensa y convertirse en una conducta automática y difícil de controlar. Por eso, estos dos modelos permiten comprender la pérdida del control conductual que presenta la paciente. Ahora, hemos podido revisar las bases neurobiológicas, ahora vamos a analizar cómo estas alteraciones se manifiestan clínicamente. ¿Cuáles son las alteraciones principales? En el caso, identificamos alteraciones en diferentes áreas de su funcionamiento. En el área cognitiva se describen dificultades relacionadas con la atención, la orientación y el juicio. En el área psiquiátrica encontramos ideación delirante, ideas de grandeza y contenido diferencial. A nivel afectivo destacan la irritabilidad extrema, el estado de ánimo disfórico y el insomnio. Por último, encontramos que en el área conductual se observan compulsividad, impulsividad, heteroagresividad y dromomanía. Por tanto, el caso evidencia que el impacto del consumo no se limita a una sola función, sino que compromete simultáneamente el funcionamiento cognitivo, afectivo y conductual. Factores etiológicos y psicosociales. Otro aspecto muy importante es que la adicción debe comprenderse desde una perspectiva multicausal. En el caso identificamos factores individuales como la impulsividad, la rebeldía, la desorganización conductual. A nivel familiar, esto se describe como un contexto de estrés severo, conflicto y dificultades en la contención de la paciente. Además, la deambulación aumenta la exposición a contextos de riesgo y violencia. Además de la insuficiencia de factores protectores como la supervisión, el apoyo y el desarrollo de alternativas de recompensa, en todo esto en conjunto, estos elementos muestran que la crisis actual no puede atribuirse únicamente a la sustancia, sino a la interacción entre vulnerabilidades individuales, familiares y ambientales. A partir de todos estos elementos,
llegamos a una de las partes más importantes de este análisis, el diagnóstico diferencial. Aquí nosotros tenemos que uno de los desafíos principales en el diagnóstico consiste en determinar si los síntomas corresponden a una intoxicación o a un síndrome de abstinencia, a un trastorno inducido por sustancias o un trastorno psiquiátrico primario. El cuadro de agitación, irritabilidad, insomnio, los síntomas psicóticos se asemejan a un cuadro de intoxicación por sustancias estimulantes o a una toxicidad residual. También se consideró la posibilidad de un trastorno psicótico primario o de un episodio maníaco debido a la presencia de ideas delirantes y de grandeza. Sin embargo, la evolución breve del cuadro de aproximadamente 72 horas, junto con el antecedente inmediato de policonsumo severo, orienta el análisis hacia una explicación relacionada con las sustancias. Por esta razón, la relación temporal entre el consumo y la aparición de los síntomas se fundamenta para establecer el diagnóstico presuntivo. Diagnóstico presuntivo. Después del análisis realizado, el diagnóstico presuntivo planteado en nuestro trabajo es el diagnóstico psicótico inducido por otras sustancias o múltiples sustancias con inicio durante la intoxicación, según el DSM-5 TR y cuyo código es 292.9 F19.959. Según el CIE-11, corresponde al trastorno psicótico inducido por el uso de múltiples sustancias especificadas o por otras sustancias psicoactivas, con el código 6C4G.6. Este diagnóstico se plantea de manera presuntiva porque los síntomas psicóticos aparecen en estrecha relación con el contexto de policonsumo y requieren seguimiento de su evolución clínica para confirmar su relación con otras sustancias. Finalmente, considerando la gravedad del cuadro, realizaremos lo que es la valoración del riesgo y el planteamiento de la intervención. Bien, Valoración del riesgo. Ya como se ha visto según la sintomatología de la paciente, requiere de intervención inmediata y de protección, ya que tiene un riesgo muy elevado debido a su proceso de heteroagresividad, riesgo sobre todo para la menor, cuya necesidad es de protección prioritaria, y además el uso peligroso del fuego y fuga y deambulación. bien. El planteamiento de la intervención se ha realizado de la siguiente forma, que en la primera fase de intervención debe centrarse en la seguridad, la protección de terceros y la contención hospitalaria. Posteriormente se plantea una segunda fase de estabilización mediante desintoxicación supervisada, monitorización y evaluación clínica de posibles daños orgánicos. Pues una vez estabilizada, se propone una tercera fase, la cual corresponde a la rehabilitación neuropsicológica, la cual está enfocada en la reevaluación de los síntomas, la atención y las funciones ejecutivas. En la cuarta fase incluye psicoterapia y reestructuración social, con terapia cognitivo-conductual para el manejo del craving y de la prevención de recaídas, además de intervención psicoeducativa con la familia. De esta manera, la intervención debe ser integral y abordar tanto los aspectos neurobiológicos como los psicológicos y familiares. Aquí nosotros tenemos lo que en la resolución del caso, el consumo es fundamental, pero no se explica automáticamente toda la sintomatología. El diagnóstico requiere una evaluación diferencial integral. La prioridad inmediata es la seguridad, estabilización y la atención profesional. Comprender el caso implica analizar la interacción entre la sintomatología, el consumo, el contexto familiar y los riesgos
que se presentan tanto a nivel individual de la paciente como a nivel familiar. Como conclusión, este caso demuestra la importancia de analizar las adicciones desde una perspectiva integral. El policonsumo, las alteraciones neuropsicológicas, los síntomas psiquiátricos y los factores familiares y ambientales que interactúan entre sí deben ser considerados tanto para el diagnóstico como para la intervención. Eh, por nuestra parte, muchísimas gracias por su cordial atención. Somos el grupo número 37. Hasta pronto.